Bueno, tengan todos buenas tardes, jóvenes. Hoy es viernes 17 de octubre. Vamos a trabajar esta tarde con los jóvenes del primero año general C de la Cantor. La temática de esta tarde que tenemos para ellos es el tema de los aldehídos y las cetonas. Este tema pues entra dentro de donde se mencionan los compuestos oxigenados. Vamos a hablar de ellos dos, en este caso de los aldehídos y de las cetonas. Lo primero que tenemos que mencionar es que los aldehídos y las cetonas, ellos son compuestos que son muy cercanos, ¿verdad? Los aldehídos y las cetonas están estrechamente relacionados. Su estructura general, ¿verdad? Se le llama carbonilo. Carbonilo es una expresión que se le da a cuando usted tiene un carbono, un doble enlace y un oxígeno. A ese grupo se le va a dar el nombre de carbonilo. Así como habíamos hablado de la última clase, creo que eran alcoholes y éteres. Los alcoholes son compuestos donde predomina el grupo OH y usted podía identificarlos si estaba el OH presente, ya fuera que estuviera en el carbono 1, ¿verdad? O que estuviera en cualquier otro átomo de carbono de la cadena en ese caso. Entonces usted decía que era un alcohol. También hablábamos de los éteres. Cuando los éteres estaban presentes, también decíamos de que había un oxígeno, ¿verdad? En el medio o por dentro, y en ese sentido el oxígeno era el que determinaba que existiera o no existiera la función, en este caso, la función cetona. Ahora vemos a los otros dos grupos oxigenados. Entre ellos están los aldehídos y las cetonas. ¿Cómo voy a hacer para diferenciar o cómo voy a hacer para reconocer a estos grupos? Lo voy a conocer porque tiene un carbono, un doble enlace y un oxígeno. Debió quedar en la misma línea para que lo vieran exactamente, pero está exactamente en la quinta línea de la C. El doble enlace está en la sexta con el O, pero realmente deben de ir a la par, ¿verdad? Ese grupo se llama carbonilo y él va a estar presente en los dos compuestos del grupo, de los grupos de esta tarde. Dice que el grupo carbonilo es un enlace doble de carbonos unido al oxígeno. Los aldehídos tienen al menos un átomo de hidrógeno unido al grupo carbonilo, mientras que las cetonas no. Ellos tienen dos grupos alquilo. ¿Verdad? Cuando decimos alquilo, lo representamos con la R, quiere decir que tiene cadenas hidrocarbonadas, o sea, de CH2, CH2, CH3. Y o grupos aromáticos, que se representan con la A y la R. Entonces, al grupo aldehído se le puede mencionar que va a tener un carbonilo, o sea, un carbono, un doble enlace y un oxígeno, y a él se le va a pegar ya sea cadenas lineales o ramificadas de átomos de carbono, CH2, CH2, CH3, por decir algo, o grupos aromáticos. Los grupos aromáticos son el benceno, ¿verdad? Aquel ciclo de 6 que tiene una ruedita pues en el centro. Ambos pueden presentarse en ese sentido. Cuando digo que los aldehídos y las cetonas están estrechamente relacionadas, es porque su estructura
es exactamente así. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y podemos observar en ese caso a los grupos funcionales de las dos moléculas. Tenemos al grupo funcional aldehído de un aldehído y tenemos al grupo funcional de una acetona. Acá sí aparece perfectamente el grupo funcional. Ahora sí, en esta diapositiva sale perfectamente el grupo carbonilo. Observe usted donde dice grupo funcional de un aldehído. El carbono, el doble enlace y la O, que aparece ahora bien ordenado, es el grupo funcional que se llama carbonilo. Y el carbonilo está presente tanto en los aldehídos y en las cetonas. La gran diferencia entre un aldehído y una cetona es de que para que sea aldehído, el grupo carbonilo va a estar siempre en el carbono 1, o sea, en el primer carbono. Y el grupo cetona va a estar en cualquier carbono que sea de adentro, digamos, o de en medio. Por eso, cuando usted observa las dos funciones orgánicas, en el caso del grupo aldehído, vea ahí la imagen, está el carbonilo, que es el oxígeno, el doble enlace y la C. Estoy hablando de la primera imagen. A la izquierda está una R. Esa R, usted sabe que son cadenas de átomos de carbono y de hidrógeno, ¿verdad? Y a la derecha pues está un hidrógeno que forman los cuatro enlaces del carbono. Pero vean la diferencia con respecto a la acetona. La acetona tiene el carbonilo, ¿verdad? Al igual que el aldehído, a la izquierda está un grupo R, ¿verdad? O sea, está un grupo, una cadena de átomos de carbono e hidrógeno. Y también a la derecha, en lugar, vean por favor, de que exista el hidrógeno, que ese es el último carbono, lo que existe es otro grupo R. O sea, existe otra cadena de átomos de carbono y de hidrógeno. En ese sentido, podemos asegurar y podemos mencionar que existe al final una notable diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que en el caso del aldehído, ¿verdad? Está en el carbono 1 y el caso de la acetona está en medio. Puede estar en el carbono 2, puede estar en el carbono 3, puede estar en el carbono 4, cualquiera de los elementos que son del medio, ¿verdad? En ese caso, esa sería la forma en que usted va a aprender a diferenciar cada uno. Esa es la diferencia. A la par, tenemos cómo se presentaría lo que es el grupo carbonilo ya usando pues bolitas y palitos, digamos así, para establecer la forma en que él puede estar. Observe que el carbonilo es el que tiene la bolita roja, que es el oxígeno, y la bolita negra, que es el carbono. Tiene el doble enlace. A la izquierda está el carbonilo en el carbono de la esquina, o el de la punta, o el primero, como le quiera llamar, pero en el de la derecha está el carbono, ¿verdad? Y a ambos lados tiene CH3. Si usted observa, la esfera es la C y los grisitos son H3.
Ahí estaría, en ese caso, cómo se da lo que es la representación, ¿verdad? Pregunto, ¿comprenden la diferencia? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, hombre, profe. Vale. Entonces, ahí estaría la forma en que se puede retomar el carbonilo en el 1 y el carbonilo en el 1 es aldehído y el carbonilo en el 2, en el 3 o en cualquiera que no sea el 1 se va a llamar cetona. Los grupos aldehídos y los grupos cetonas se pueden representar linealmente. A la izquierda usted tiene, por ejemplo, una cetona arriba y abajo tiene un aldehído, ¿verdad? Tal como le estaba mencionando. Sin embargo, cuando trabajamos en este sentido, la expresión lineal de ellos, la primera que se llama CH3CHO, esa es de un aldehído, ¿verdad? Entonces, usted puede observar para reconocer que no es otra sustancia, sino que se refiere a la misma. Si usted ve una C, una H y una O, ¿verdad? En ese caso, ese es un aldehído. Ahí pues se omite lo que es el doble enlace, pero es un aldehído. Y el que dice CH3CO, CH3, ese es una cetona. Observe que en ambos casos, como se maneja lineal, no se muestran el doble enlace. Esta parte, pues, no es tan común que se presente, porque es más común que se presenten como están en la izquierda, ¿verdad? En ese sentido, pero es bueno que usted también logre reconocer que CHO, oigan bien, en la esquina es aldehído y CO es cetona, ¿verdad? CHO, aldehído y cetona, ¿verdad? Esa es otra forma alternativa que se tiene para representar a los aldehídos y las cetonas. A veces, a la hora de estar digitando, por ejemplo, un documento, sale más fácil dibujarlo o escribirlo, ¿verdad? De forma lineal. Entonces, ante esa situación, es que se puede tener esta otra alternativa. CHO para aldehído y CO para cetonas, ¿verdad? ¿Estamos? Solo que ahí me quedaron cruzadas. En la de la izquierda, el de arriba es cetona, ¿verdad? Que va con la lineal de la esquina derecha inferior y el de la esquina izquierda inferior va con el de la esquina superior derecha, ¿verdad? Es otra forma alternativa de poder representar esta situación. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Seguimos. Uno de los compuestos más comunes, digámoslo así, o de los más representativos de los aldehídos, es uno que se llama formaldehído. Dice que el formaldehído es el aldehído más ampliamente utilizado. Es un gas venenoso, irritante, muy soluble en agua. O sea que los aldehídos son solubles en agua. Se comercializa como una disolución acuosa al 40%, o sea, 40 de aldehído. Si hay 100 ml de esa solución, 40 ml son de formaldehído
y 60 son de agua, llamada formalina. Creo que más de alguna vez ustedes han oído hablar de la formalina. Es una sustancia lechosa con un olor muy fuerte que muchas veces se ocupa como para desinfectar lugares que tienen mal olor y que solo con formalina se puede quitar, ¿verdad? Se ocupa para eso, cuyo uso principal, la formalina, es para la fabricación de polímeros. Los vapores de formaldehído son intensamente irritantes. Siempre que se ocupa formalina, debe de hacerse a cielo abierto, o si es en un cuarto, con las ventanas abiertas o con un ventilador puesto para que pueda ventilar y no haya ningún tipo de problema, ¿verdad? En ese sentido, porque de otra manera puede causarle irritación e incluso problemas a la hora de la respiración, ¿verdad? Su ingestión, o sea, si usted llega a ingerir de esta sustancia, le puede causar dolores fuertes de estómago, abdominales, incluso puede llevarlo a la muerte, ¿verdad? Al coma y a la muerte en ese sentido. Ese sería quizás uno de los representantes más representativos de los aldehídos. El otro representante de las cetonas que es importante es precisamente la acetona. La acetona, que creo que ya lo han oído alguna vez, ¿verdad? Y la metiletilcetona son disolventes orgánicos ampliamente utilizados. La acetona en particular se utiliza en cantidades muy grandes para este propósito. Se utiliza como disolvente en la fabricación de alimentos, productos químicos y explosivos, para la remoción de pinturas, la remoción de barnices y, para lo más usado, y las señoritas lo saben, para quitar el esmalte de las uñas. Y como disolvente en la industria de los plásticos, la metiletilcetona, abreviada MEC, también se usa bastante como disolvente, especialmente para las lacas. Las lacas sirven para madera, ¿verdad? Cuando usted tiene un ropero de madera que lo acaba de terminar, o le ocupa laca, para, le dicen, curar la madera y evitar de que llegue algún bicho como un comején a acabárselo a temprana edad, ¿verdad? Entonces sirve como un barniz también. Así que el formaldehído y la acetona son los dos representantes, uno de cada grupo, más representativo en este tema, ¿verdad? Uno es aldehído en forma de formalina, y la otra que es la metiletilcetona, o llamada comúnmente acetona, que sobre todo es para quitar esmalte, ¿verdad? Que es para lo que ampliamente se usa en nuestra vida cotidiana. Nuestras mamás, nuestras hermanas probablemente tengan algún botecito de acetona en el hogar. Vamos entonces a entrar a la nomenclatura de los aldehídos. Dice, el nombre Yupac de un aldehído se construye reemplazando la terminación del alcano, la terminación O del alcano, y se sustituye por la terminación al. Entonces, si usted reconoce que es un aldehído, ya no le va a llamar metano, ¿verdad? Sino que va a ser llamado metanal.
Si es etano, va a ser etanal. Si es propano, propanal. Si es butano, butanal. Si es pentano, pentanal. Si es hexano, hexanal. Entonces, los aldehídos van a tener esa terminación. ¿Cómo vamos avanzando con los compuestos orgánicos? Por ejemplo, si usted se recuerda, los alcoholes eran ol. ¿Se acuerdan? Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol. Los aldehídos es al, metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal. Esto de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que puede tener la molécula. Paso 1. Nombrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga al grupo carbonilo, tal como mencionábamos la otra vez, ¿verdad? El grupo carbonilo, ¿verdad? Al grupo carbonilo lo debemos de tomar en cuenta. De hecho, de que él es el 1, ¿verdad? Y ser el 1, pues, le da bastante poder a él, ¿verdad? En este caso, al aldehído. Dice paso 1, nombrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga al grupo carbonilo, reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por la terminación al. Vean, hasta con una mayúscula está el no. No es necesario asignar un número a la posición que ocupa el aldehído en la cadena, ya que siempre va a estar en el extremo de la misma. O sea, el aldehído va a tener siempre la posición 1. ¿Preguntas? No, profe. No, profe, todo bien. Todo Profe, excelente, profe. No. Bien, todo está profe. bien. Vale, entonces lo que debemos de rescatar del paso 1 es que cambiamos la terminación O por al, ¿verdad? Y que el carbono 1 va a ser el del carbonilo, ¿verdad? Seguimos. Dice, en la nomenclatura IUPAC, el aldehído del benceno se nombra como benzaldehído. Ahí aparece la imagen. También aparece la imagen en la agenda. Si están viendo la clase de la agenda y están viendo la diapositiva, pueden ver que estamos frente a esa parte. Entonces, pueden ir cotejando las dos cosas para que vean que vamos en ese orden exactamente. El ácido benzal, el benzaldehído, ¿verdad? Es uno de los grupos que veíamos cuando dábamos el tema de los hidrocarburos aromáticos. El benzaldehído va a ser un benceno, ¿verdad? Luego va a tener una línea que lleva un carbono y de ese vértice sale el doble enlace con la O y sale el hidrógeno. Entonces, es parte de los bencenos en ese caso, ¿verdad? Benzaldehído. Cualquier otra cosa que se le pegue al benzaldehído que está en la imagen, ¿verdad? Va a ser metil, etil, isopropil, cualquier sustituyente que se le meta, que se le una o que se le adhiera al benceno del benzaldehído, va a ser nombrado antes. Y vamos a terminar con la palabra benzaldehído en ese caso, ¿verdad? Ahí tenemos los primeros aldehídos de la cadena empezando por el 1. Ahí en la
En la primera columna se va a ver como CHO, CHO, ¿verdad? El CHO es para aldehídos. Entonces tenemos HCHO. Ese es el nombre de UPAC, que es el más común, el que debemos de usar, es el metanal, ¿verdad? Pero su nombre común, o le decimos nombre vulgar, es el B-formaldehído. Tenemos el CH3CHO, vean que termina en CHO, entonces es aldehído. Ese se llama etanal, porque vea que tiene 2 átomos de carbono. Y el nombre común se le llama acetaldehído. CH3CH2CHO se llama propanal y su nombre común es propionaldehído. CH3CH2CH2CHO tiene 4 átomos de carbono, entonces es el butanal y se le llama o se le conoce comúnmente como butiraldehído, ¿verdad? Luego está el C6H5CHO, que es el bencénico, benzaldehído, y su nombre común pues es benzaldehído. No cambia en nada la forma en ese caso. Bien, ahí viene la bicha. ¿Ah? A ver si viene la bicha. Ya tengo hambre. Yo también. El micrófono, Ariel. El micrófono, Héctor. A saber cuáles bichas llegan. ¡Huela! Ya va, profe. Sí, ya voy a reportar eso Cayó. a la maestra guía. Cayó. Ya van a ver. Una bien uva, profe. Ahí tenemos unos ejemplos de aldehídos, ¿verdad? Está el metanal, ¿verdad? Que tiene solamente un átomo de carbono, ¿verdad? El carbonilo está en el carbono 1 y en el único carbono que tiene, ¿verdad? Entonces, como es 1, y usted sabe que para 1 es metano, entonces a ese se le llama metanal, ya que estamos cambiando la terminación O por la terminación al. Vean, el segundo es etanal. Observe siempre que ahora tiene 2 átomos de carbono, ¿verdad? 2 átomos de carbono. En ese caso, tiene que utilizar el prefijo et, ¿verdad? Que sería etano, ¿verdad? Y entonces se termina de usar la O y se usa la al, sería etanal. Y el de 3, que es propano, ¿verdad? Tiene 3 átomos de carbono, se va a llamar propanal. No olvide que estos son aldehídos, quiere decir que el carbonilo está en el carbono 1. Jamás vamos a ver un aldehído que tenga el carbonilo en otro átomo de carbono. Si lo tiene en otro átomo de carbono es cetona, que es el otro grupo que vamos a observar. Seguimos. Paso 2. Nombrar y numerar el resto de los sustituyentes en la cadena hidrocarbonada, asignando al grupo carbonilo la posición número 1. Pero seguimos con el grupo de lineales. Miren, ahí está el pentanal, ¿verdad? Observen que tiene 5 átomos de carbono y el carbonilo está en el quinto átomo, bueno, en el carbono 1, pues, o en el quinto si lo numeráramos de izquierda a derecha, aunque como quinto no existe, ¿verdad? Pero sí sería en el 1. Luego tenemos el hexanal. Si usted cuenta, los átomos de carbono son 6.
El prefijo para 6 es hexano, pero en ese sentido se le llamaría hexanal, ¿verdad? Porque detectamos que el carbonilo está en el carbono 1, o sea, en el del extremo, ¿verdad? Ahí estaría. Si al aldehído se le agrega lo que es sustituyentes o radicales, en ese caso, esos radicales van a ir nombrados adelante. No olvide en este caso que el carbono 1 es el del aldehído. Entonces veamos el primer ejemplo. El 1 es el del carbonilo, el CH2 es el 2, el CH2 es el 3, la C solita es el 4 y la CH3 es 5. O sea, estamos frente a un pentano que como es aldehído es pentanal, ¿verdad? Entonces, si el 1 es el carbonilo, los 2 metiles están en el 4. En el 4 están los 2 metiles. Por eso es que como los 2 están en el 4, sería 4,4 dimetil, porque en el 4 están los 2 metiles, dimetil, y de una vez la palabra pentanal, ¿verdad? No va a llevar el 1 ahí, porque se dice la regla de que en los aldehídos no vamos a colocar el 1 porque en todos los aldehídos se va a sobreentender que está en el carbono 1 el compuesto. Vean el segundo compuesto. Tenemos al aldehído que tiene nuevamente, tiene 5 carbonos, ¿verdad? El carbonilo está en el 1 y entonces en el 2 está un metil y en el 3 otro metil, ¿verdad? No es necesario colocar el 1, como les decía, pero sí puede usted nombrarlo como 2,3, en este caso, dimetil pentanal. Acá pueden tener ustedes 2 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, pueden tener un metil y un etil, ¿verdad? En todo caso, si tuvieran un metil y un etil, vamos a olvidar, no vamos a olvidar que tienen que tomarlo de la forma del abecedario. Entonces, en ese caso, el etil sería el que va primero y el metil sería que es el que va segundo. ¿Preguntas? Todo bien, todo No, correcto. profe, no, profe. Todo correcto. ¿Todo bien, profe? Podemos retomar al anillo bencénico. En el primer caso tenemos al benzaldehído, el que es más pequeño. Tenemos al benzaldehído que es el anillo bencénico, ¿verdad? Con el O, el doble enlace que observan y la H. Ya saben en todos los casos que él va a tener la posición número 1. Entonces, podemos numerar de manera horaria o de manera antihoraria. Para el caso del ejemplo 1, se va a numerar de manera horaria. Quiere decir que el 1 va a ser el que tiene el carbonilo
el 2 es el vértice o la puntita que está ahí en medio, y el 3 es el metil, ¿verdad? Entonces, en el 3 está un metil, por eso es que al final ese se llama 3-metil benzaldehído. ¿Preguntas? Si usted se acuerda, los aromáticos así tenían la forma, ¿vea? Como él es el benzaldehído, entonces no se va a terminar con la palabra benceno, sino que se va a terminar con la palabra benzaldehído. Vean el segundo compuesto, el que en la diapositiva se ve más grande. Tenemos al bencénico, que es el hexano, el ciclo hexano, y ahora el aldehído agarra hacia abajo. Usted observa que ahí está el oxígeno, el doble enlace, ¿verdad? Ese me indica que es el benzaldehído, pero hacia arriba sale un isopropil. A estas alturas ya deberían de reconocer al isopropil. El isopropil es cuando tiene un carbono unido, en este caso, al benceno, y de ese carbono salen dos cadenas, ¿verdad? En este caso, dos cadenas de un carbono en cada caso. Entonces, el aldehído va a ser el 1, que es el que está en la puntita de abajo, y numeramos, como está a la misma distancia, podemos numerar horario o antihorario, y entonces el isopropil sería en ese el número 4. Por eso es que al final el compuesto termina llamándose 4-isopropil, que es el de arriba, y ponemos la palabra completa, que sería benzaldehído en ese caso, ¿verdad? 4-isopropil benzaldehído. Como les digo, si ustedes notan, para cada caso, todo es exactamente igual. Las mismas reglas que venimos ocupando desde los alcanos, hemos ocupado en alcanos, en alquenos, en alquinos, en aromáticos, en alcoholes y cetonas, y hemos ocupado ahora en aldehídos, y vamos a ocupar ahorita en cetonas. Anterior era éteres, ¿verdad? Cetonas. Vaya, preguntas de los aldehídos. No, profe. No, profe, no, profe. Vaya, vamos a entrar a la otra parte de la materia, de la clase, que es la nomenclatura de las cetonas. Las cetonas, ya veníamos hablando desde el inicio de la clase, las cetonas van a tener al grupo carbonilo en cualquier carbono de en medio o de adentro, digamos así, ¿verdad? En el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4, dependiendo la cadena de átomos de carbono que esté presente. Entonces dice, en la nomenclatura IUPAC, las cetonas se nombrarán como el alcano del que proceden, pero vamos a sustituir entonces la O del alcano del que proceden de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, ¿verdad? Y le vamos a quitar la O, ¿verdad? Y le vamos a agregar la terminación ONA. Entonces, sería, digamos, de las cetonas empiezan de 3 en adelante. De 2 no hay, porque si de 2 son aldehídos y de 1 es aldehído. Pero ya cuando hay de 3, puede estar el carbonilo en el central, ¿verdad? No puede estar ni en el 1 ni en el 3, porque si fuera en el 1 o en el 3 sería aldehído. Entonces solo puede estar en el 2. Por eso es que las cetonas empiezan desde 3 átomos de carbono en adelante. Quiere decir de que si yo tengo lo que es una cetona de 3, para 3 es propano, ¿verdad? Pero se le va a quitar la O y se le va a agregar
ona. Entonces sería propanona, ¿verdad? Si era de 4, va a ser butano. Ahora va a ser butanona. Si era pentano, ahora va a ser pentanona. Si es hexano, va a ser Hexanona. hexanona. Completamente de acuerdo. Dice, paso 1. Dígame, Anderson. Y si fuera de 9. De 9 sería como es nonano, sería nonanona. Se oye un poco trabalengua, ¿verdad? Pero sería nonanona. Si fuera de 8, octanona. Si fuera de 7, heptanona, ¿verdad? Ahí estarían. Si fuera de 10, decano, decanona, ¿verdad? Si fuera de 11, ¿cómo? Decanona. 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 Si fuera de 11, un decano, un decanona, ¿verdad? Un Así, decanona. sí, así sería la forma en que se menciona. Dice, ¿Y hasta paso dónde puede 1, llegar, profe? perdón. ¿Hasta dónde puede llegar, profe? No, hay de 90, de 100, de 110 átomos de carbono. ¿Cómo sería uno de 90? ¿Cómo sería uno de 90, profe? Quiero ver, sería decano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano, heptadecano, octadecano. Es el 90 es nonadecano. El 90. ¿Y el de 100, profe? Nonadecanona, ¿El de si fuera 100? 90. ¿Perdón? ¿El de 100? El de 100 es, quiero ver, el alcano de 100 se llama, no me acuerdo ahorita, pero lo podemos buscar, porque sí O tiene sea un que puede nombre. tener los que sean, profe. No tiene como Sí, un límite. no, El de 1000, los profe. átomos de carbono hay de 100, de 200 átomos de carbono en línea y El de 1.000.000. existen, ¿verdad? Por lo menos la posibilidad de que el carbono se forme está, ¿verdad? Alguien que busque el alcano de 100, ¿cómo se llama? Se llama, no ¿Cómo se llama? recuerdo. Les mentiría si les digo. Hectano. Hectano, profe. ¿Perdón? Hectano. Ese es el nombre de 100. Hectano, con C. Sí, con C. Tiene lógica porque a los 100 metros planos se le dice hectómetro, ¿verdad? En ese caso, Sí, así se llama, profe. excelente. Numerar, paso 2, la cadena principal, empezando por el extremo más próximo al grupo carbonilo. Indica el número del carbono carbonílico delante del nombre de la acetona. En el caso de la propanona y la butanona, no es necesario indicar la posición del carbono carbonílico. O sea que para el compuesto de 3 y el compuesto de 4 no es necesario que le pongamos el número. Ya de 5 en adelante, sí. Aquí mi ahí está. Tenemos algunos ejemplos. Miren, el caso del compuesto de 3 y el compuesto de 4 no le vamos a colocar entonces ningún tipo de número, porque en el caso de la propanona, véanla, él está en el carbono 2, o sea, no puede tener otra posición, solo el carbono 2. Por eso es que no es necesario que se le ponga el número a la propanona en ese caso. Si estuviera en el 1, como alguien puede decir, o en el 3,
estaría en los extremos. Entonces, ya no sería una acetona, sino que sería un aldehído, ¿verdad? En el caso del D4, tenemos butanona, tampoco lleva número, porque siempre va a estar en el carbono 2. Ahí está en el 2, de derecha a izquierda, pero si lo quiero poner en el 3, digamos, de derecha a izquierda, ya lo numero de izquierda a derecha y quedaría en el 2. Pero ya en el caso de la pentanona, sí, ya es necesario que se le ponga el número, porque la pentanona puede estar en el 2, el carbonilo, o puede estar el carbonilo en el 3. Así que no habría en ese caso, habría en ese caso una confusión, ¿verdad? De que se refiera al 2 o al 3. 2-pentanona. Acá están otros ejemplos, ¿verdad? De lo que son la nomenclatura de las cetonas. Pueden observar a las cetonas también, como a todas las otras sustancias que hemos estado hablando, también le confiere que se le puede colocar los radicales extras como los metiles, los etiles. Eso quiere decir, ¿verdad? Al final, que va a nombrar primeramente los radicales y por último la palabra del compuesto. Miren, el primer compuesto se llama 4-metil 2-pentanona. Va a tener 5 átomos de carbono, pentano, pentanona. Vamos a numerarlo de derecha a izquierda, porque el carbonilo está en el 2, o sea, está más cercano a la derecha, ¿verdad? Entonces, si se numera desde ahí, el metil cae en el carbono 4, ¿verdad? Entonces, al caer en el carbono 4, pues se va a llamar 4-metil, y aquí sí va a llevar el número 2-pentanona, ¿verdad? Lo que indica ese 2 es que el carbonilo está en el grupo, en el carbono número 2. Miren, el segundo compuesto del grupo se llama 3-pentanona. Quiere decir de que el carbonilo está en el carbono 3. Y en el último también podríamos tener casos donde el compuesto tiene 2 carbonílicos. Miren, en ese caso tiene 2 carbonilos, ¿verdad? Y entonces están en el 2 y en el 4 respectivamente. Entonces, si no lleva más radicales, se le va a llamar 2,4. Estamos citando la posición del carbonilo. Y en lugar de decir pentanona, metemos el di antes de la ona. Ese di indica de que son 2. Sería entonces pentanodiona, ¿verdad? Si fuera de 3, pentanotriona. Si fuera de 6 carbonos, sería hexanodiona o hexanotriona, ¿verdad? En ese sentido, así se podría interpretar si tuviera 2 átomos de oxígeno con el doble enlace y el átomo de carbono. O sea, si tuviera 2 carbonilos en ese sentido, ¿verdad? Luego está el 2,4 pentanodiona. Tenemos más ejemplos. Miren, ahí podemos observar al 3,5 dimetil, ¿verdad? Vamos a empezar a numerar del 1 desde la derecha, porque el carbonilo está cercano al 1. Entonces, él está en el 2, de derecha a izquierda. Entonces, un metil queda en el 3 y otro metil queda en el 5. Entonces, al final, tenemos 3,5 dimetil.
¿verdad? Y mencionamos el 2, que es en el que se encuentra el carbonilo, y hexanona, ¿verdad? Que son 6 átomos de carbono con terminación ona. El último compuesto de las cetonas lineales aparece ahí, ¿verdad? Ese indica de que tiene 2 carboniles y un metil. Entonces, el metil aparece en el carbono 3, ¿verdad? Por lo que se llama 3-metil. Y él se mencionan los 2 carbonilos en el 2 y en el 4, 2,4. Y pentanona debería de ser, pero como son 2 carbonilos, pentanodiona, ¿verdad? En ese caso. Así que estaría ahí ese grupo. Tenemos entonces cetonas, pero estas cetonas son para compuestos cíclicos o compuestos bencénicos en ese caso, ¿verdad? Dice paso 4, en el caso de cetonas cíclicas, ¿verdad? El prefijo ciclo procede al nombre de la cetona. El ciclo se enumera empezando por el carbono carbonílico. Siempre el carbonílico va a estar presente y asignando los localizadores más bajos posibles a los sustituyentes. Tenemos el primer compuesto que se llama etilfenilcetona. O sea que tenemos el carbonilo, ¿verdad? En el centro, recuérdense que hablábamos de que el carbonilo podía tener a la izquierda y a la derecha grupos hidrocarbonados como CH2, CH3 y también bencenos. Entonces, el del carbono a la derecha se llama etil, ¿verdad? Y el carbono de la izquierda se llama fenil. Y entonces, en ese caso, vamos a procurar el orden alfabético. Y ese tiene llamado etilfenilcetona. También podemos tener un compuesto bien conocido que es solo el carbonilo, ¿verdad? Solito, y al carbonilo se le han pegado 2 anillos aromáticos o benceno, al cual le vamos a llamar fenil. Entonces, ese compuesto se llama difenilcetona. También están los ciclos con el carbonilo normal, que ese sería, como es ciclopentano de 5, se le va a llamar ciclopentanona. El ciclo de 6 se llama ciclohexanona. Ahí no hay más que explicarle, solamente que usted va a observar el carbonílico y ese nombre va a tener. Si tenemos un carbonilo y un metil, el carbonilo va a tener el número 1, ¿verdad? Y el metil en ese caso va a tener el número 3. Entonces ahí hablamos de 3-metil, ¿verdad? Y ponemos el nombre del ciclo con el carbonilo, que sería ciclohexanón, ¿verdad? Igual podríamos tener, si tenemos un ciclo y un metil, ahí está el nombre ciclohexil metilcetona, ¿verdad? Como les digo, analicen cada uno de los compuestos
todos los nombres tienen la misma forma de ser y de existir. En ese sentido, pues podemos generar un conocimiento en cada uno de ustedes. ¿Preguntas? No, profe. Vaya, para ir resumiendo la jornada, porque ya vamos a terminar, esta es la última diapositiva, para ir resumiendo lo que es este tema de los aldehídos y de las cetonas, tiene que tomar en cuenta varias cosas. La primera, que tienen el grupo carbonilo, ¿verdad? El OCC. Segundo, que el grupo carbonilo puede estar en las puntas o en los extremos y puede estar en los medios. Si está en los extremos, se llaman aldehídos. Si están en los medios, se llaman cetonas. Los aldehídos se toman con el nombre terminando en la palabra o en la sílaba al, butanal, por ejemplo. Y las cetonas se toman, ¿verdad? Con la terminación ona, si es butano, butanona. Pueden agregársele a cada uno grupos radicales alquílicos, pueden agregársele metiles, pueden agregársele etiles, pueden haber ciclos. Los ciclos pueden tener metiles, pueden tener etiles y todos lo que ya hemos mencionado. Y en ese sentido es así. Hansel levantó la mano. Sí, profe, quería preguntarle si podía esperarme 5 minutos. ¿Cómo? No comprendo. Es que si podría ponerle pausa 5 minutos solo porque quiero ir a hacer algo rápido. Ahí téngalo. Ahorita voy a seguir. Ya otro ratito voy a pasar lista. En todo eso va y viene. Sí, vaya, gracias, profe. Bueno, así las cosas, jóvenes. Eso es lo que podemos retomar. Ya tienen la agenda, pueden repasar, háganle el encabezado normal, avancen con todo eso, hagan el trabajo de la agenda, ¿verdad? Y vean el video las veces que sea necesario para que no se les olvide. Voy a dejar la grabación en este momento. Pasen una bonita tarde, bendiciones y veamos el video y compartamos.